Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que siempre os trae el mejor surf y, como ya sabéis, a sus principales protagonistas. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Hoy traemos un programa de lo más completo, así que vamos con los titulares y comenzamos. Haremos un repaso a lo que vivimos en el pasado Circuito Nacional de Surf masculino durante el 2023. Hablaremos con Amaury Laverne, ganador del Lanzarote Quemao Class en la modalidad de bodyboard. Continuaremos con Objetivo París 2024, con las claves que llevarán el surf olímpico hasta Teupo y su proceso de clasificación. Por supuesto, no faltarán a esta cita nuestros habituales surf consejos. Y Palermo nos traerá en el estudio novedades y sorpresas. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos visto y conocido los temas que trataremos en el programa de hoy, solo nos quedaría presentar a nuestro colaborador, Carlos Fernández, que una semana más nos aportará su punto de vista personal charlando de surf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Un placer, como siempre, acompañarte en un nuevo programa y agradecer a todos nuestros seguidores que estén con nosotros. Creo que hoy vamos a pasar un buen rato viendo y charlando de surf y precisamente comenzaremos comentando y repasando lo que fue el Circuito Nacional de Surf en su categoría masculina y que no se decidió hasta los últimos instantes. Más emoción imposible. El circuito Surfing.es está a punto de comenzar su andadura en este 2024. Así que, ¿qué mejor que recordar lo sucedido en la pasada campaña y sacar nuestras propias conclusiones? 8 fueron las pruebas que completaron esta competición oficial, 5 en la península y 3 en las Islas Canarias, siendo estas 3 últimas claves para el resultado final, con el inesperado triunfo del cántabro Jacobo Trigo. Veamos lo que dio de sí la pasada campaña 2023 en el circuito Surfing.es. Feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. La competición oficial en la categoría Open masculina en España aglutina las pruebas que forman el denominado Circuito Nacional Surfing.es y que en 2023 vivió un intenso desarrollo tanto en las competiciones celebradas en la península como en las que tuvieron lugar en las Islas Canarias. El circuito Surfing.es comenzó su andadura a los pies de los acantilados de La Breña, en la localidad gaditana de Barbate, con la 9ª edición del Open de Surf Yerbabuena. Aquí el canario Cristian Portelli no solo se llevó la victoria y los primeros 1.200 puntos como ganador, sino la posibilidad de disfrutar de una ola única y de extraordinaria calidad. Se parece un poco a Dresles, un poco de California lo llaman aquí. La verdad que es una ola muy muy buena.
Una de las citas más tradicionales en el circuito nacional Surfing.es es la que tiene lugar en la icónica playa de Tapia de Casariego en Asturias, con el Tapia Guana Pro. En aguas cantábricas, el vasco Yago Domínguez lograba una importante victoria por delante de Mario Rasines, Néstor García e Iker Trigueros completaron el podio en Tapia. Es la tradición en Semana Santa, es donde pasamos todas las Semanas Santas los surfistas, de ahora mismo ya nacionales, pero hemos pasado casi todos los surfistas de Europa por aquí. Todos nuestros surfistas saben que el circuito nacional es lo más importante y lo más fácil, digamos, para ser seleccionado. Para estar en el equipo nacional se necesita un surfista con las dos mejores pruebas. Vamos a buscar el surfista con las dos mejores pruebas. ¿Qué pasa? Que no necesitan hacer todo el circuito. Con que tengan dos pruebas buenas importantes ya pueden acceder al equipo nacional. La importancia del evento en función del objetivo que te planteas. Ahora mismo hay varias vías para clasificarte a la Olimpiada, que entiendo que es el objetivo máximo de un deportista. Y una de ellas pasa por ser el campeón del circuito nacional, con lo que la relevancia de participar en este circuito es vital. El Campeonato de España de Surf es otra de las citas cruciales para todos los deportistas nacionales, y no solo para la proclamación de los títulos de campeones de España. Además sirve para sumar importantes puntos en el circuito Surfing.es. En aguas de la playa gallega de Afrouseira, el vasco Andy Krier fue el mejor, logrando su única victoria en el circuito nacional en 2023. Este campeonato es súper importante, es una prueba del circuito, pero tiene como ese plus de ser el campeonato de España. Es que salen y uno lo ve claro, en este caso yo lo he visto claro, he intentado un aéreo en una primera sección, que no salió, pero bueno, sabía que tenía que ponerme, que tenía que arrancar contra una ola que me posicionase dentro de la manga porque estaba muy fuera a los 15 minutos. Y realmente no hay secretos, es seguir confiando, seguir intentándolo, buscar las olas. Estaba lo mío. Tras su paso por tierras gallegas, el circuito Surfing.es se trasladó a otra playa con mucha historia, Somo, en el municipio de Ribamontana al Mar. Aquí el cántaro Jacobo Trigo fue profeta en su tierra, logrando el primer puesto en el Open Escuela Cántabra de Surf. De Cantabria, el circuito Surfing.es regresaba a tierras asturianas con la disputa de su quinta etapa, el Gijón Surf City en la playa de San Lorenzo, donde el canario Luis Díaz se adaptó perfectamente a sus condiciones, logrando la victoria por delante de Alfonso Suárez, Conor Donegan y Quique Suárez. Bueno, para nosotros el trabajo que también realizamos en nuestra escuela de surf aquí, con los surfistas de categoría Open, para nosotros es el mayor objetivo del año, es la Liga de Surfing, la Liga Iberdrola, como vía para clasificarnos para el equipo nacional y tener la posibilidad de disputar mundiales y, por qué no, en un futuro lejano que algún surfista pueda representar a nuestro país en unas Olimpiadas.
Tras las 5 pruebas celebradas en la península, el ranking no podía estar más ajustado. Cristian Portelli, Yago Domínguez, Andy Krier, Jacobo Trigo y Luis Díaz contaban con una victoria cada uno, por lo que las 3 últimas citas del circuito Surfing.es en las Islas Canarias iban a ser una vez más determinantes. El campeonato de Punta Blanca en Guía de Isora, en la isla de Tenerife, inició la denominada como Triple Corona Canaria, un evento espectacular en una ola de calidad que saca lo mejor de cada surfista de élite. En estas condiciones tan exigentes, Gonzalo Gutiérrez y Luis Díaz ofrecieron una gran batalla en la final, donde el cántabro se llevó la victoria de forma muy ajustada ante el surfista canario, logrando en este caso 1.400 puntos y su primera victoria de la temporada, comprimiendo aún más el ranking del circuito Surfing.es. Ganar el circuito nacional para mí es súper importante, ya que tiene una remuneración económica importante que nos vendría muy bien a todos, y también ser el surfista más regular del año en España, pues está muy bien. Otra de las grandes citas del circuito nacional Surfing.es es la que tiene lugar en Playa de las Américas, como parte del Spring Surfest Las Américas Pro, un evento que nadie se quiere perder, y menos los aspirantes al título nacional. Yago Domínguez lograba de forma brillante su segunda victoria de la temporada, dejando todo el suspense para el último capítulo. Es súper emocionante el final de la liga Surfing.es. Aquí es donde se decide todo, ya que mucha gente tiene opciones de ganar la liga, ya que estas pruebas son las que más cuentan. Esta justo no, pero ahora vamos a Gran Canaria, que vale más puntos. Y nada, es un final del circuito súper cambiante, que todo puede pasar, entonces es muy emocionante ver qué va a pasar aquí en las últimas pruebas. Bueno, para nosotros tener la Liga, tanto Iberdrola como la Liga Nacional, para nosotros es un placer, no solo a nivel estructural, a nivel logística, sino también porque hacemos un poquito esa presión, ¿no?, para ayudar a todos esos riders, ¿no?, con sus patrocinadores, en un evento muy grande donde se pueden exponer. Y también, hombre, apoyar al surf español, ¿no?, que creo que tenemos que estar ahí, dándoles esa oportunidad a esos competidores para que puedan competir a un nivel muy alto en una de las mejores pruebas del circuito europeo, en las Américas. La última prueba del circuito Surfing.es 2023 tuvo como escenario la Playa de las Canteras en la isla de Gran Canaria, donde se decidió el título nacional masculino a favor del cántaro Jacobo Trigo, que lograba la victoria en una final de infarto con Luis Díaz como único aspirante, tras la eliminación prematura de Yago Domínguez. Un final de año de alto voltaje con un enorme nivel competitivo y surf de calidad. Sí, la verdad no me lo esperaba.
Ha sido un año muy duro para mí, empecé el año lesionado y la verdad que venía a este campeonato un poco de bajón porque en las Américas me eliminaron y sentía que era mi campeonato y no quería venir. Al final los chicos con los que estaba en Tenerife, que estoy muy agradecido con ellos, me motivaron. Vine aquí y bueno, sabía que tenía alguna opción, pero nada, yo quería competir y hacer lo mejor posible y he demostrado lo que sé hacer y me lo he llevado. Tras las 8 pruebas disputadas y con la suma de los 3 mejores resultados, el ranking final quedaba de la siguiente manera. Jacobo Trigo primero con 3.377 puntos, Luis Díaz segundo con 3.342 puntos y Yago Domínguez tercero con 3.273 puntos, dejando claro lo apretado hasta el final del Circuito Nacional Surfing.es 2023. Muy emocionante, sin duda. La victoria de Jacobo Trigo en el último suspiro fue una gran sorpresa que trae nuevos aires a este circuito. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y lo vamos a hacer viendo el primer surf consejo del día de hoy gracias al Spring Surf Fest Las Américas Pro. Primero estamos en estos campeonatos máster, la verdad que competimos unos cuantos en varias categorías y si vas pasando se acumulan mangas y todo, pero ese momento en el que sabes que ya has acabado la jornada, que has tenido 1, 2 o a veces 3 mangas como el año pasado y dices, acabé, es el momento de venirte al hotel, descansar un poco, comer bien, justo, tampoco pegarte las llenadas en el buffet, pero tienes todo para elegir. Descansar, analizar un poquitín cómo ha ido el día y mirarlo pues, para el día siguiente estar ahí al 100%. Pues descansar después de una manga es fundamental porque aunque tengas 1 o 2 mangas solamente, los días de playa se hacen largos y tener un rato para estar a la sombra, cómodo, en un hotel como este, en el Bitácora, es fundamental. Y ya no te digo nada por la noche, descansar bien, fundamental para rendir al día siguiente en el campeonato. Bueno, también es una ventaja el estar cerca y estar viendo el pico desde las plantas altas y un montón de habitaciones que ves el pico directamente y ya sabes, te levantas pronto por la mañana y dices, bueno, pues organizo el día, cojo las tablas adecuadas dependiendo de cómo esté, sin tener que ir ahí al sitio, mirar qué tabla es hoy, cuál no, y luego pues bueno, estás viéndolo y en 10 minutos te plantas ahí en el campeonato con el equipo adecuado, con todo perfecto. La pasada edición del Lanzarote Quemao Clash
fue algo espectacular. Y nosotros en Conexión Surfing no hemos querido perder la oportunidad de charlar con el que fue el ganador en la modalidad de bodyboard, Amaury Laver. ¿Qué tal, Amaury? ¿Cómo estás? Aquí estamos, súper bien, disfrutando del buen tiempo aquí y desde el día del Quemao Claro yo creo que el viento sur no ha dejado de soplar en Lanzarote. O sea que en Lanzarote llevan con unas condiciones épicas desde que te proclamaste campeón en el Quemao. Sí, no ha parado, la verdad que es un invierno muy bueno, el tiempo bastante raro, la verdad que hace mucho calor aquí para un mes de febrero, es muy agradable a corto plazo, pero yo creo que hay un cambio radical que se está dando. Vamos a charlar sobre un montón de cosas, pero antes, como decía en la presentación, que no queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar con el ganador del Lanzarote Quemao Class en la modalidad de bodyboard. Cuéntanos, ¿cómo fue llevarte ese mítico galardón? Pues como todos los años, la verdad que nosotros, yo y casi todos los riders invitados en el Quemao, estamos esperando siempre este evento con muchas ganas, mucha motivación. Nunca sabemos exactamente cuándo el evento va a pasar. Entonces, ya solo los días previos, cuando me anunciaron que vamos para Lanzarote, yo mirando el parte, viendo que las condiciones iban a ser muy buenas. Es un evento muy especial por muchos sentidos. La ola en sí del Quemao, que es un regalo de los dioses. La verdad que es una ola perfecta para bodyboard, surf, para poder expresarse a su máxima expresión, compartir con los surfistas. La verdad que hace un ambiente muy especial que no encontramos en ningún otro evento. Hay mucho nivel, con mucha gente desconocida del mundo competitivo del bodyboard, gente que no está en el Tour Mundial de Bodyboard, pero que vienen ese día y que la arman. Así que nada, es una fiesta del surf y del bodyboard realmente especial y la verdad que estoy yo súper contento de ganar una vez más y de disfrutar de esta joya y que los locales nos dejaron aprovechar unos días. Lo acabas de decir tú, es una joya, es un regalo de los dioses y para nuestro deporte es fantástico ver las dos modalidades, el surf y el bodyboard, compitiendo en la misma ola, una ola de clase mundial. ¿Qué dirías tú que tiene de especial esa ola del Quemao? Pues el hecho que necesita muchos factores para salir realmente en su mejor día. Son muchos factores, como casi cada ola en el mundo, pero esa ola se puede quedar dormida unos tiempos y cuando todo se reúne, los coeficientes de marea, la dirección del suelo, el viento sureste, que es imprescindible para esa ola, los horarios de marea, el coeficiente, entonces son muchos factores que entran para que esa ola puede salir como ese día. Entonces eso lo hace muy especial porque es una ola pues, que este año ha salido mucho, este invierno, pero había otros inviernos que han salido mucho menos. Entonces eso lo hace muy especial y deber esperar que todas estas condiciones cuadran. Después la ola en sí, cuando ya todo está reunido, tiene un equilibrio perfecto entre la fuerza, porque es una ola fuerte, una ola poderosa, una ola peligrosa, con poco fondo, las piedras bastante cerca, pero a la vez tan perfecta, tan divertida. Entonces, para mí y para muchos riders, estar en el agua en este tipo de condiciones, además de surfear a 4 en el agua durante el evento, que eso también es otra razón por la motivación que tenemos de ir allá, la hace muy especial por este equilibrio que tiene el Quemao. El Quemao, dices, es una ola especial, es una ola perfecta y además es un evento cargado de emotividad. ¿Cómo se vive el evento cuando estás dentro del evento? Sí, la verdad que es un ambiente muy especial. Yo estoy acostumbrado a los eventos del Tour Mundial de Bodyboard. Cuando llegamos en ese evento es algo totalmente distinto.
Es decir, el hecho también que Lanzarote siempre es un sitio conocido por el localismo. Desde muchos años los chicos preservan mucho su entorno, pero durante estos 3 días abren las puertas al mundo, a la gente, para que vengan ahí a disfrutar de esas olas, a surfear, a disfrutar del pueblo de la Santa. Hay un ambiente en este sentido muy especial, nos sentimos muy privilegiados de ser invitados ahí. Además de compartir con los surfistas, que son otra modalidad, que ellos evolucionan en otro ámbito, y la verdad que para nosotros verlos surfear esa ola con surfing es una emoción increíble. Es decir, no hay otros eventos en el mundo, yo creo, en el planeta Tierra, donde se hace un evento compartiendo surf y bodyboard con tanto nivel. Entonces es un ambiente muy especial. Y también como lo montaron este año, con todos los talleres, la estructura, la calidad de toda la red social, la calidad del live, la verdad que han dado un paso más todavía con este evento, y yo creo que fue la mejor edición que yo he participado este año en el Quemao Class. Lo acabas de decir, es una maravilla poder ver 2 modalidades como es el surf y el bodyboard compartiendo una ola. Pero ya hicimos un pequeño repaso a lo que nos dejó el Quemao Class, y yo sé que en tu modalidad, en el bodyboard, que en Canarias sois un bastión, sois un referente a nivel mundial. Se están haciendo cosas nuevas. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo en Canarias para seguir poniendo en valor y dándole visibilidad y repercusión al bodyboard? Entonces en Canarias, como lo has dicho, todo el mundo sabe el nivel del bodyboard que hay, por la historia que hay del bodyboard desde muchísimos años, por la calidad de olas que hay en cada isla, por todos los campeones canarios que han salido, campeones mundiales. Hay un nivel, es muy conocido en el mundo entero. Pero a veces no es suficiente para que el deporte pueda crecer. Los eventos como el Quemao pues son increíbles, el Fronton King, pero son eventos puntuales. Unos días el bodyboard brilla, pero nosotros estuvimos pensando, los locales antes que yo, la forma de poder florecer la base del bodyboard, poder mantener vivo ese deporte el más tiempo posible, poder empujar las nuevas generaciones que vienen hacia adelante, para poder crear buenos eventos, para poder crear una entidad de bodyboard bien unida y bien estructurada. Entonces, con unos locales, principalmente pues Kevin Orihuela, que está a la presidencia de esta asociación que hemos creado, que se llama ABOCAN, Asociación de Bodyboard Canario. Entonces Kevin Orihuela el presidente, tenemos Miguel Soliveres, que es el padre de Armide, como vicepresidente, Alejandro Barbosa, secretario, y Manuel San Román como tesorero. Entonces son varias generaciones de riders que se reunieron. Yo soy vocal de la asociación, y varias generaciones de riders que se reunieron para poder crear esta asociación y así poder darle un nombre un poco al bodyboard canario, poder unir todo este potencial que tienen aquí para poder crear proyectos, para poder unirse a las federaciones, que es la Federación Canaria, la Federación Española, y para poder darle un empuje que se merece el bodyboard canario. Ahora mismo ya tenéis creada la asociación y también entiendo que ya estáis arrancando diferentes proyectos, pero ¿cuáles serían los objetivos principales que buscáis desde la Asociación Canaria de Bodyboard? Entonces, al día de hoy sí, la asociación está creada. Hemos tenido reuniones con diferentes organismos como Ángel Lobo, el presidente de la Federación Canaria de Surf, y realmente el objetivo principal entonces es de fomentar el deporte del bodyboard aquí, poder dar conciencia a todos los riders canarios con buen nivel, que hay muchísimos, el entorno que tienen aquí con las olas, el medio ambiente, saber preservar toda esa costa que tenemos aquí en Canarias. Pues eso es la base un poco de la asociación, poder reunir, porque siento yo personalmente que el bodyboard canario a veces es cada uno un poco en su lado, con su playa, con su evento, pero realmente nosotros tenemos la visión de reunir todos estos riders, todos estos promotores, todos los chicos que realmente trabajan el día a día para el bodyboard,
de reunirlos alrededor de esta entidad para poder ir todos juntos hacia una misma dirección, que es el crecimiento del bodyboard canario. Pues Amaury, desde aquí, desde Conexión Surfing, os deseamos lo mejor para que el bodyboard canario siga siendo un referente no solo en España, sino a nivel mundial. Muchísimo ánimo con la asociación que acabáis de crear, que acaba de nacer, que seguro que tiene un largo recorrido por delante, y nos iremos poniendo en contacto contigo para que también nos vayas contando cuáles son esos pequeños pasitos de la asociación que probablemente sean muy grandes para el bodyboard. Amaury, muchísimas gracias por pasarte por Conexión, por charlar un ratito con nosotros y por transmitirnos toda esa energía que tienes cuando hablas y sobre todo cuando surfeas. Muchísimas gracias a ustedes y que vayan muy bien. Un abrazo, Amaury. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Hacemos una breve pausa y volvemos de inmediato. La semana pasada nos pusimos al día sobre la ola que albergará el surf en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. También charlamos sobre los problemas y polémicas que ha suscitado. Recordemos, Teahupo'o, en Tahití. Esta semana cambiamos de tema. Carlos, ¿sobre qué vamos a charlar? Hoy vamos a intentar explicar el sistema de clasificación. Ya os digo que no es nada fácil, ya que se mezclan los resultados del Championship Tour, los Mundiales ISA, los Juegos Panamericanos, las plazas asignadas al país organizador y criterios de universalidad. Todo un poco complejo. Pues yo creo que es un nuevo reto para Conexión Surfing. Así que vamos a desvelarlo en este nuevo capítulo de Objetivo París 2024. La competición de surf en París 2024 no tendrá lugar en Francia, sino en Tahití, una isla en la Polinesia francesa situada en el Océano Pacífico. La ola de Teahupo'o fue la elegida para albergar la cita olímpica, donde un total de 48 surfistas competirán por las medallas, 24 hombres y 24 mujeres. Cada Comité Olímpico Nacional podrá clasificar a un máximo de 2 representantes para los próximos Juegos Olímpicos, aunque este número puede aumentar a 3, una plaza extra para los equipos nacionales mejor clasificados en los ISA World Surfing Games de 2022 y 2024. En la categoría masculina, la distribución de las plazas comenzó con los 10 primeros de la temporada 2023 del Championship Tour. Nombres como John Florence y Griffin Colapinto por Estados Unidos, Ethan Ewing y Jack Robinson por Australia, Felipe Toledo y Joao Chianca por Brasil, Jordi Smith y Matthew McGillivray por Sudáfrica, Kano Igarashi por Japón y Leonardo Fioravanti por Italia. Ya garantizaron su plaza. Por lo que respecta a las mujeres, mediante la clasificación por el Championship Tour fueron 8 las clasificadas, las australianas Tyler Wright y Molly Pickblum, las estadounidenses Carissa Moore y Caroline Marks, además de la francesa Johanne Defay, la brasileña Tatiana Weston Webb, la costarricense Brisa Hennessy y la portuguesa Teresa Bombalot. Los ISA World Surfing Games otorgan muchas posibilidades de clasificación a surfistas que no se encuentran entre la élite profesional. El Mundial celebrado en El Salvador en 2023 dio 4 plazas por continente y género.
Alan Cleland de México, Kauli Bass de Francia, Reo Inaba de Japón y Bill Starman de Nueva Zelanda lograron su clasificación para París 2024 en categoría masculina, mientras que la francesa Vagine Fierro, la japonesa Shino Matsuda, la sudafricana Sarah Baum y la neozelandesa Safi Bet lo lograron en la categoría femenina. Los Juegos Panamericanos 2023 celebrados en Chile otorgaron otras 2 plazas, las que se ganaron en la final de este campeonato celebrado en Punta de Lobos el peruano Luca Mesinas y la canadiense Sanoa Deflin. Para completar el listado definitivo de clasificados tendremos que esperar al Mundial ISA 2024, que tendrá lugar en Puerto Rico. Aquí se asignarán 6 plazas para hombres y 8 para mujeres, a los que habrá que sumar los nombres que designe cada comité olímpico del país ganador de los mundiales de 2022 y 2024. Además de una plaza por género bajo el concepto de universalidad, a través de una invitación por parte del COI a los comités olímpicos de países no clasificados. Tras su estreno en Japón 2020, el surf mostrará todo su potencial al mundo en París 2024, en una cita que se prevé sea el mejor espectáculo hasta ahora visto en Teaupo. Pues con lo visto y explicado, creo que nos queda un poquito más claro el proceso de clasificación. Ahora tendremos que esperar al Mundial de Puerto Rico para conocer la lista definitiva. Carlos, a ti muchísimas gracias por acompañarnos y por hacernos pasar este rato agradable charlando de surf. Nos vemos la próxima semana. Aquí estaré, Víctor. Otra vez recalcar el fenomenal trabajo de todo el equipo de Conexión Surfing. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite Palermo, vamos a tomar buena nota de este Surf Consejo presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. A mí hoy me quedó claro que El Salvador es mucho más que surf. Parecía que ya conocía todo, algo nuevo, ¿no? Este viaje en helicóptero que es algo alucinante, poder ver desde el aire la geografía de El Salvador, las palmeras, el océano azul, es como que parece todo un sueño. I love this life, yes I do. It gets even better when I'm spinning it with you. The lonely stars are all jealous, it's true, 'cause they got nobody to hold like I do. I love this life, yes I do. It's honey sweet, feather soft when I'm with you. You always say what I'm thinking is true. Nobody's got it. Me trajeron a surfear, me prometieron un día de surf.
terminé re contento, divertido, saltando en un inflable que nunca me imaginé que iba a estar haciendo esto acá en El Salvador. Si se diga, está mejor que Disney, pa, está mejor que Disney. La Costa del Sol es bellísima, ir navegando por los manglares. Wow, es alucinante todo lo que se puede hacer en un solo día aquí en El Salvador. Decíamos con Pablo y con Juan y hablábamos, reflexionábamos, ¿no? Cómo te cambia una experiencia así, te cambia, ¿no? Químicamente, energéticamente, te cambia, te corre de tu lugar y te hace disfrutar, ¿no? Te hace ser feliz, de alguna manera. El Salvador. Encaramos la recta final del programa de hoy y como lo prometido es deuda, ya está con nosotros nuestro streamer favorito. Él es Álvaro Torres Palermo. ¿Qué tal, Paler? ¿Cómo estamos, Víctor? Muy bien, esperando tu sección porque siempre me traes cosas nuevas, siempre traes cosas interesantes, datos increíbles. O sea, ¿con qué me vas a sorprender esta semana? Bueno, sabes que en la sección de redes de Conexión Surfing no solo entretenemos, sino que también educamos. Efectivamente. Entonces, la primera parte de la sección siempre es la respuesta a la pregunta de la semana pasada. La semana pasada te pregunté, ¿qué surfista o surfistas ostentan el récord de campeón del mundo absoluto de surf más joven y más longevo? ¿Cuál era tu respuesta, Víctor? Mi respuesta es la del 11 veces campeón del mundo, Kelly Slater, porque tiene todos los galardones. Creo que es correcta. Según Wikipedia, fue campeón del mundo en el 92, con 20 añitos, absoluto, y campeón del mundo con no sé cuántos, que 50, es el récord. Ya, Casi 50 añitos o con 50 años. Entonces tienen los dos récords, el del más joven y el del más viejo. Esta te la sabías, sepa una que te sabes. Hombre, a ver, esta me la sabía y creo que esa respuesta nunca falla. ¿Quién es en el mundo del surf? Kelly Slater. O sea, con esa respuesta siempre aciertas. ¿A quién se parece Palermo cuando surfea? Kelly a Kelly Slater. Efectivamente. Por el outfit, ¿no? Efectivamente, yo creo que por los brillos que reflejáis. Pues una vez sabemos ya la respuesta de la semana pasada, vamos al lío, que te veo con una sudadera que me gusta, la verdad. Pues esta sudadera viene un poquito también a presentar la sección de esta semana porque esta es mi perra, vais a poder ver una foto sobre ella, se llama Gaia, aunque le llamamos Nana, aquí tenemos el nombrecito, un regalo de la novia, Víctor. Hay gente a la que... Le mandamos un saludo a Olga. Un saludo a Olga, a la que la novia nos quiere, es mi caso. Y esta semana decidí, como hace creo que 2 programas te traje muchos mamíferos que tú no sabías. Donde yo sé, los perros son mamíferos también. Tú no sabías que los delfines y las orcas eran mamíferos. No sabía que eran el mismo animal. Son el mismo animal. Entonces esta semana vamos a ver un especial perretes dentro vídeo. Ahí lo va. Fíjate. O sea, no puedo dejar de imaginarme a mí y a ti así en la punta. Imagínate. ¿Cuál soy yo? Hombre, yo creo que salta a la vista. Ahí estás, a punto de saltar. Pero fíjate, es que lo de los perros es increíble. Yo creo que todo esto se basa en la confianza que tiene con su compañero, en este caso el surfista. Yo también me imagino, ¿no? O sea, cuando estás en el pico y estás diciendo que voy, ¿sabes? Si a veces das un grito para que la gente no te entre a la ola. El que se está girando, que de repente vea está para decir, ¿cómo somos aquí? Pero yo creo que hay gente que prefiere ver a un perro que verte a ti. Seguro. Yo tengo alguna anécdota que más de uno en el mundo del surf la puede contar, que me llevé a una persona por delante. En fin, vamos a dejarlo para otro programa. Quiero que me vayas enseñando, Víctor, qué tipo de tabla utilizan ahí. Esta te diría que es un stand-up paddle que llevan el remo y te diría que es más larga de lo habitual. Porque cuando surfean en stand-up paddle, a ver, suelen ser tablas largas, pero el stand-up paddle de olas suele tener una tabla un poquito más corta. Pero bueno, en este caso está más que justificado el tamaño, porque son 2. O sea, y me encanta que en este caso el compañero sea un perro. ¿Por qué te hago esta pregunta de la tabla? Porque en el siguiente vídeo vais a poder ver que no solo necesitan tablas largas. Dentro vídeo. Oh yeah, sí señor, fíjate. O sea, y le da con la... Fíjate, le da con la patita como en plan, quiero más.
La verdad que lo de los perros es increíble, o sea... Y este está enseñado, ya controla más que yo, es capaz de hacer skim, sí, o sea, estamos entre la semana pasada, que había señores de 89 años que lo hacían mejor que tú, y esta semana con perros, Paler, o sea, estoy deseando verte en el mar, o sea, tomar las primeras lecciones. Tú crees que me desmotivas, pero lo único que haces es motivarme a darte con la tabla que me ponga a mí, si es de corchopán en la cara, con ella en el primer vídeo. A ver, mientras no sea en la cara literalmente, que vivimos de ella, el resto lo que quieras, ¿eh? Vamos con el tercer vídeo porque son capaces de hacer cosas como esta. Ay, míralo, qué feito. Incluso, o sea, fíjate, ya se pone en su tabla, se tira y ahí lo va. O sea, es que son increíbles. La verdad es que no tengo más que palabras de admiración para estos jóvenes, no serían jóvenes, pues no sabemos la edad, pero pequeños, grandes surfistas. Yo lo que me sorprende es que antes de empezar el programa de hoy, yo intenté ponerme encima de un skate de este estilo y bueno, corrieron peligro varios de los elementos con los que grabamos el programa. No descarto, tampoco prometo, aparecer algún día subido en una tabla de skate. De momento tienes un ejemplo que seguir, el de este perro que acabamos de ver, que ya visteis que bien lo hacía. Yo no tengo tanta fe en ti. Y para cerrar tenemos el último vídeo. Este ya es, decías, la tabla tiene que ser grande porque aparece un perro aparte de una persona. No solo un perro, mira lo que hace este señor con sus perros. Ahí lo va. O sea, y no olvidemos la GoPro, que nos falta ese plano, ¿eh? Esto ya casi es el circo. O sea, sí señor. O sea, yo me imagino, mira, el año pasado pusimos un vídeo de mi perra intentando aprender a surfear y era una locura, o sea, era un caos terrible. O sea, esto tiene que ser ya confianza plena, absoluta. Fíjate que el que está más cerca de él le pasa por arriba, él se agacha y después los dos. O sea, si el primer vídeo que traías hoy te decía, el que está en el pico tiene que quedarse alucinado, imagínate, nos faltaba uno de los vídeos del primer día, que era un delfín. O sea, podríamos hacer un zoo. Pero bueno, Paler, la verdad que buena sección, como siempre, nunca dejas de sorprendernos. Y los perretes. De educarnos. O sea, que eso es fantástico y nos traes un montón de datos curiosos y de vídeos curiosos, y yo entiendo que tendrías incluso que dejarnos una pregunta para la semana que viene. Y obviamente, ¿de qué va a ir la pregunta de esta semana? Pues... ¿de perros? Pregunta para la gente, por favor, contestadnos a la pregunta aquí, en esta dirección de Instagram, o aquí, en este correo. En algún momento diremos qué le vamos a regalar a los que acierten o al que acierte en la pregunta. Y la pregunta de esta semana, Víctor, te la hago a ti también. ¿Cómo se llamaba el perro surfista que aparecía en Los Simpson? ¿Te acuerdas? Pues, Paler, yo te diría que esa sí que me la llegaría a saber porque creo que el nombre está cerca de un cantante que hace poco hizo el himno del mejor equipo del mundo. El Betis. Efectivamente, del Betis, pero le cambiaron el nombre, que es el Celta de Vigo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a dar más pistas sobre nuestras edades, nuestros equipos de fútbol, pero lo que sí que me gustaría cerrar el programa de hoy es, si tú viniste con una sorpresa, yo voy a cerrar con otra sorpresa, porque el programa de hoy fue de perretes, entonces vamos a hacer una cosa. Mar, ven, toma, ven aquí, pilla, nos despedimos. Chao, chao. Adiós, guapa. Nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy. Pero regresaremos la próxima semana con el mejor surf y sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexiónsurfing.com. Nos vemos en la playa.